Todavía oigo el sonido de las esposas al golpear la plancha, un sonido seco y frío que resuena en mi interior hasta el día de hoy. Era de mañana y apenas había puesto agua en la estufa para hacer café. Ni siquiera había tenido tiempo de ponerme las pantuflas. 2 hombres llamaron a mi puerta con tanta fuerza que parecía que intentaban arrancármela. No me explicaron nada. Solo dijeron mi nombre y gritaron: «Está arrestado». Pregunté por qué, intenté entender, pero nadie me escuchó. Me arrastraron de los brazos como un animal peligroso, delante de los vecinos, en medio de la calle, sin orden judicial, sin posibilidad de defenderme. Solo vergüenza, solo silencio. En la comisaría pusieron una carpeta sobre la mesa, sobre ella un nombre escrito a mano, el mío, y justo debajo una deuda. Fruncí el ceño intentando recordar el cargo. Nada, no debía nada, al menos nada que justificara todo aquello, pero parecía que mi palabra no importaba. Me metieron en una celda húmeda, con 8 mujeres, y la puerta de hierro se cerró tras mí con un portazo que me rompió el corazón. Fue entonces cuando lo comprendí. Nadie vino, nadie preguntó, a nadie le importó, y lo más absurdo es que todo eso pasó por una deuda que ni siquiera recordaba que existía. Pero lo que realmente me destruyó no fue la cárcel, fue el silencio de quienes pudieron haber hecho algo y decidieron no hacerlo. Pero lo que me llevó hasta allí empezó mucho antes, mucho antes. Si algo de este comienzo te conmovió, quédate, porque lo que viene después es aún más fuerte. Y si puedes, suscríbete y dale a me gusta. Así ayudas a que esta verdad no vuelva a quedar enterrada. Todo comenzó muchos años antes de que esa puerta se abriera de golpe y me sumiera en una pesadilla que jamás imaginé. En aquel entonces aún tenía mi casa, mi pequeño rincón construido con mucho esfuerzo en el barrio de Boca del Río, Veracruz. Era sencillo, pero era mío. Las paredes impregnaban el olor a frijoles cocinados lentamente en la estufa de leña, el sonido de las risas de mis nietos e incluso el eco de las oraciones que rezaba en silencio cada noche, pidiéndole a Dios que me diera fuerzas para seguir adelante. Nunca le pedí mucho a la vida. Solo quería lo suficiente para alimentar a mi familia, cuidar mi salud y ver a mis nietos crecer con dignidad. Tras la muerte de mi esposo, las facturas se acumulaban como fantasmas que regresaban día tras día. Su pensión ni siquiera cubría sus medicinas y, cuando mi nieto menor enfermó, me vi atrapada. El diagnóstico requería un tratamiento costoso y la desesperación me hizo aceptar lo que se me presentó: un préstamo rápido, con un contrato que firmé sin leerlo bien, confiando en las amables palabras de un empleado que me prometió cuotas bajas y un pago rápido. Ese día, con el papel temblando en las manos, creí que estaba haciendo lo correcto por el amor de mi familia. Nunca imaginé que ese papel se convertiría en mi sentencia años después. La vida seguía. Seguí vendiendo empanadas en el mercado y preparando tés medicinales que aprendí de mi abuela, tratando de cuadrar las cuentas, cuidando a los niños y esperando que todo mejorara con el tiempo. El problema es que, con las prisas de la vida, olvidamos los detalles. Una factura que nunca llegó, un pago que no se realizó, una factura que cambió de dirección. A todo esto se sumó mi ignorancia legal y la ingenua confianza de quien cree que la justicia siempre pregunta antes de castigar. No recibí ninguna carta, no me citaron, nadie me buscó para hablar, nadie llamó a mi puerta antes de esa maldita mañana. Recuerdo con dolor el último día antes de que todo cambiara. Estaba lavando ropa en el fregadero, descalza sobre la tierra fría, riéndome de las travesuras de mis nietos. Uno de ellos me abrazó por detrás y me dijo: «Abuela, eres la mujer más fuerte del mundo». Eso me llenó de orgullo, pero también de miedo, porque en el fondo, toda mujer fuerte sabe que carga sola con el mundo y que nadie está ahí cuando cae. Y yo estaba a punto de caer, fuerte,
violentamente y sin previo aviso. Lo más cruel fue descubrir después que la deuda por la que me arrestaron era pequeña, pero con intereses, comisiones y maniobras ilegales abusivos, se convirtió en una deuda imparable. Y nadie se molestó en comprobar si podía pagar, si estaba viva o si seguía viviendo en el mismo lugar. Simplemente presionaron un botón y me pusieron en una lista. Una lista que me transformó de una abuela devota en una criminal sin derecho a defensa. Quizás si me hubieran llamado para charlar, podría haberles explicado. Quizás si alguien hubiera leído la documentación con atención, se habría dado cuenta de que la deuda ya había prescrito. Pero nada de eso pasó, porque para el sistema yo era solo un número, un peso muerto más en las estadísticas de quienes no pueden pagar. Y así fue como, sin entender bien cómo, salí de mi casa por última vez, descalza, con el pelo despeinado y con el corazón roto. Y peor aún, era saber que, al cruzar esa puerta de hierro por primera vez, dejaría atrás todo lo que amaba y nadie movería un dedo. Pero el dolor más grande estaba por venir y me esperaba tras las rejas. La furgoneta policial era oscura y estrecha y el olor era una mezcla de sudor seco, orina y hierro oxidado. Me colocaron allí como un animal salvaje que necesitaba confinamiento urgente. Tenía las manos atadas a la espalda, me dolían los brazos y la cara me latía de vergüenza. Mientras el coche se mecía en las curvas, intenté recordar entre lágrimas y temblores de qué deuda hablaban. Ninguna imagen me venía a la mente. Nada parecía tener sentido. Solo silencio. Un silencio que gritaba en mi pecho, como advirtiéndome de que todo lo que conocía como vida estaba a punto de terminar. Al llegar a la comisaría, me tiraron en una silla de plástico y me dejaron allí durante horas. Nadie me miraba a los ojos. Nadie me explicaba qué estaba pasando. Veía a los empleados ir y venir con papeles en la mano, murmurando entre ellos como si yo fuera una tarea más en su lista de pendientes. Con cada minuto que pasaba, el peso de la incertidumbre me aplastaba un poco más. No tenía teléfono, ni abogado, ni a nadie. Cuando por fin una mujer con bata se acercó y me dio un papel para firmar, intenté preguntarle qué era, pero me respondió con frialdad: «Es tu expediente, fírmalo». Me temblaban tanto los dedos que apenas podía sostener el bolígrafo. Esa misma noche me llevaron al centro de detención de mujeres. Recuerdo cada segundo de mi entrada. La alta y gruesa puerta de hierro se abrió con un crujido digno de una película de terror. Me registraron humillantemente, me obligaron a desnudarme, me expusieron frente a otras mujeres que me observaban con desprecio o indiferencia. Me quitaron los zapatos, las pulseras, incluso me confiscaron la foto familiar. Fue como si, al entrar, tuviera que dejar mi identidad afuera. En ese momento dejé de ser Carmen. Me convertí en la deudora del bloque 5. La celda estaba abarrotada y sofocante. Había 7 mujeres dentro, cada una con una mirada cansada y desconfiada. Algunas gritaban maldiciones, otras lloraban en un rincón y otras simplemente me miraban en silencio, como si intentaran descubrir quién era yo y si podían odiarme por ello. Me acurruqué en el suelo, usando una manta sucia como almohada. No podía dormir. Pasé la noche oyendo pasos pesados en el pasillo, gritos de otras reclusas y el sonido constante de llaves al chocar contra las puertas. Cada ruido me encogía aún más. Me sentía como una niña con miedo a la oscuridad, solo que sin regazo, sin voz, sin nadie. El segundo día, un guardia de la prisión arrojó un trozo de pan duro y un vaso de agua a través de los barrotes y dijo con sarcasmo: «Deberías estar agradecido de tener techo y comida. Hay gente ahí fuera en peores situaciones». No pude responder. Me destrozó por dentro. Mi vida, mis hijos, mi historia, todo quedó reducido a un número de celular y una demanda llena de palabras que no entendía. Ningún juez me llamó. Ningún abogado me visitó. Ningún familiar apareció.
Fue como si de repente hubiera dejado de existir en el mundo. Lo más cruel no era la celda fría, ni el pan seco, ni el olor a humedad que impregnaba las paredes. Lo que me desgarraba cada día era la mirada indiferente de quienes tenían el poder de oírme, pero no lo hacían. Gritaba por dentro, pero nadie me escuchaba. Pedía ayuda con la mirada, pero todos apartaban la mirada. Esta no era solo una prisión de hierro y hormigón. Era una prisión de silencio, de abandono, de un sistema que mata sin dejar rastros visibles. Pero había algo peor que ese ambiente hostil, algo que me acechaba cada día más intensamente. La sensación de que nadie ahí afuera recordaba siquiera que yo existía. Y fue en ese olvido que empezó a gestarse la parte más dolorosa de mi historia. Los días en prisión no se contaban en horas, sino en ausencias. La ausencia de voces conocidas, de cartas con caligrafía familiar, de noticias que reconfortaran el corazón. En la primera semana pedí, con la poca dignidad que me quedaba, escribirle una carta a mi hija. Usé la poca ortografía que recordaba para garabatear palabras en papel arrugado, pidiéndole solo que viniera a verme, que trajera una muda de ropa o al menos noticias de los chicos. Se la entregué a una trabajadora social, quien prometió enviarme fuera ese mismo día. Esperé. Al segundo día esperé de nuevo. Cuando se abrió la celda, mi cuerpo se estremeció con la esperanza de oír mi nombre, pero nunca llegó. Siempre era otro, y otro, hasta que dejé de levantar la vista cuando crujió la reja. Dicen que el tiempo cura, pero en mi interior el tiempo era una herida que nunca sanaba. Cada día, mi memoria se veía obligada a borrar detalles preciosos de mi vida anterior. El olor del cabello de mis nietos al abrazarlos, la textura del mantel bordado por mí misma, el sonido de la radio tocando canciones antiguas mientras fregaba el jardín. Todo se volvió borroso, como si mi existencia estuviera siendo reescrita por manos invisibles que querían borrar cualquier recuerdo de quién era realmente. El mundo exterior seguía su curso, pero dentro de ese lugar, el tiempo se arrastraba como un castigo silencioso y cruel. Poco a poco, descubrí que mis nietos habían sido secuestrados por parientes lejanos, personas que apenas conocía y que nunca me ayudaron cuando los necesité. Me enteré por una señora de la limpieza que escuchó una conversación en el patio entre empleados. Se reían, diciendo que los hijos de la anciana ya estaban con otra familia, como si yo fuera solo una molestia que necesitaba ser eliminada. Me destrozó. Era abuela, madre, los cimientos de esa casa, y ahora ni siquiera tenía derecho a hablar. No me escuchaban, no me consultaban, simplemente me reemplazaban, como si mi presencia fuera prescindible, como si mi amor no tuviera ningún peso. Más de una vez le pedí una audiencia al defensor público. Suplicaba con la mirada, la voz débil y los hombros encorvados por la humillación. Dijeron que estaban abrumados, que mi caso estaba en suspenso, que solo tenía que esperar. Pero nadie me dijo cuánto tiempo. Nadie me dio esperanza. Hasta que, después de tantos regresa luego y sin plazo, me di cuenta de que nadie volvería por mí. Ni un abogado, ni una hija, ni justicia. Era como si hubiera muerto viva, enterrada entre cuatro paredes, sentenciada no por una deuda, sino por ser pobre, vieja e invisible. En una de las tardes más frías de aquel año, vi a una compañera de celda recibir la visita de su hija. Lloraron juntas, se abrazaron brevemente e incluso separadas por el grueso cristal, parecieron reconocerse en medio del caos. Observé la escena con un nudo en la garganta. Me recordó el día en que mi hija prometió, mirándome a los ojos, que nunca me dejaría sola. Pero las promesas, descubrí demasiado tarde, no resisten la vergüenza ni la comodidad. Ella prefirió el silencio. Prefirió callar ante la humillación de tener a una madre encarcelada por deudas. Me convertí en una molestia que era mejor ignorar que afrontar. Poco a poco, comencé a desvanecerme por dentro. Mis pasos se acortaron,
Mi voz se volvió más grave, mi voluntad más frágil. Ya no sabía cuántos días habían pasado. Dejé de contar, dejé de soñar. Simplemente existía, respiración a respiración, esperando a que el dolor me agotara antes que yo. Y sin embargo, incluso en esta oscuridad profunda, algo me decía que lo peor estaba por venir. Porque lo que nadie ve es que entre estos muros hay un dolor que mata en silencio, un dolor que no grita, pero que corroe todo por dentro y que estaba a punto de tragarme por completo. El dolor físico, con el tiempo, aprendemos a soportarlo. El hambre se apacigua con sorbos de agua y el frío con el pliegue de una sábana vieja compartida entre dos almas acurrucadas. Pero hay un dolor que nadie ve, que no sangra, que no deja marcas visibles, sino que corroe desde dentro con una fuerza silenciosa e implacable. Este dolor no proviene de la celda estrecha, ni de los barrotes que nos separan del mundo, sino de cómo nos miran, o peor aún, de cómo fingen que no existimos. Es el dolor de la invisibilidad, del olvido, del abandono que cala hondo en el alma y nos hace sentir que morimos un poco más cada día. Empecé a evitar el espejo del baño compartido porque la mujer que veía reflejada ya no era yo. Había algo apagado en su mirada, un rastro de tristeza que ningún maquillaje del mundo podía ocultar. Caminaba encorvada, como si mi cuerpo estuviera cansado de estar de pie. Ya no había voluntad, ni esperanza, solo repetición. Despertar, contar los pasos hasta el pasillo, compartir la lonchera fría y aguada con otras que también habían olvidado lo que era que las llamaran por su nombre. Ya no era Carmen, era Lindidos, la anciana de la celda 5, y ese título cargaba con el peso de la insignificancia. Algunos de mis compañeros de celda me trataban con indiferencia, otros me miraban con lástima, pero también había quienes descargaban su dolor en mí. Una noche, sin motivo aparente, uno de ellos me empujó con violencia llamándome animal muerto. Me caí, me golpeé la cabeza contra el cemento y ni siquiera tuve fuerzas para reaccionar. Me quedé allí parado, mirando el techo agrietado, oyendo risas de fondo y sintiendo la sangre caliente correr por mi frente. Nadie hizo nada, ni los guardias, ni los demás reclusos. Era como si me hubiera convertido en parte del paisaje, un objeto viejo y olvidado que ya nadie se preocupaba por conservar. Empecé a oír voces durante la noche. Al principio, pensé que eran conversaciones de otras celdas, pero pronto me di cuenta de que eran susurros dentro de mi cabeza. Voces que me recordaban todo lo que había perdido, que me culpaban por confiar, por firmar ese maldito papel, por no escapar cuando tuve la oportunidad. A veces respondía en voz baja, como si pudiera razonar con mi propia conciencia. Fue en ese estado que empecé a pensar en maneras de acabar con aquello. Un trozo de elástico de mis pantalones, la sábana atada a la barandilla, una caída deliberada por las escaleras de cemento de la cafetería. Las ideas iban y venían, como olas rompiendo contra la orilla de mi mente cansada. Pero un amanecer gélido, mientras me abrazaba las rodillas contra el pecho, intentando entrar en calor, oí un susurro diferente. Era una voz dulce, casi maternal, que decía: «Aguanta, Carmen, aún no ha terminado». No sabía de dónde venía, ni si era real, pero me paralizó. Por primera vez en semanas lloré de otra manera. No era un grito de desesperación, sino de resistencia. Un sollozo lento y profundo, como si aún hubiera una parte de mí dentro que insistía en no morir. Y fue allí, abrazada a mi propio cuerpo, con la cara hundida en los brazos, que algo empezó a cambiar. Porque a veces, todo lo que una mujer necesita para seguir viva es un susurro que le diga que aún importa, que su historia aún tiene valor, que hay en algún lugar alguien a quien le importaría si supiera por lo que está pasando. Y en ese momento, algo dentro de mí decidió esperar un día más, solo uno más, para ver si, por fin, se abría una puerta, para ver si,
Por fin, alguien ahí fuera se daría cuenta de que aún respiraba. Y fue precisamente al día siguiente que un extraño se cruzó en mi camino y vio lo que nadie más quería ver, y eso lo cambiaría todo. Esa mañana, todo parecía igual. Las mismas paredes mohosas, el mismo olor a humedad, el mismo cántico resonando por el pasillo donde los internos gritaban pidiendo atención. Me senté en un rincón del patio, abrazada a mis rodillas, intentando calentarme con la poca luz del sol que se filtraba entre los altos barrotes. Ya había perdido la cuenta de los días. Ya no esperaba visitas, ni respuestas, ni justicia. Simplemente respiraba. Una respiración lenta, débil, entrecortada, hasta que, entre las voces rutinarias, oí un nombre pronunciado en voz alta: Carmen del Rosario González. Mi cuerpo se paralizó. Miré a mi alrededor pensando que era otra Carmen, pero la mujer con una carpeta en la mano, vestida con el chaleco gris de los voluntarios de derechos humanos, me miraba fijamente a los ojos. Me puse de pie con dificultad, con el corazón acelerado, sin saber si se trataba de un caso nuevo, un traslado o simplemente otro rayo de esperanza. Me llevaron a una pequeña habitación improvisada donde me esperaba un joven de barba rala y mirada preocupada con una carpeta en la mano. Se presentó como Diego, voluntario de una ONG de asistencia jurídica. Dijo que había encontrado mi nombre al cruzar los datos de personas detenidas por incumplimiento financiero no delictivo. Algo que, según él, ni siquiera debería retenerme allí. Mientras hojeaba los documentos de mi caso, meneó la cabeza en silencio, como si intentara digerir una grave injusticia. Se detuvo en una página y me miró con indignación. Dijo, con voz firme, que mi arresto era ilegal. La deuda mencionada había prescrito hacía casi 2 años. Además, el caso estaba plagado de inconsistencias, notificaciones sin firmar, una dirección desactualizada, falta de audiencia y, lo peor de todo, una recomendación de prisión preventiva que ni siquiera tenía una base legal sólida. Todo estaba mal. Todo estaba vergonzosamente desatendido por un sistema que solo quería cerrar las estadísticas. No pude reaccionar de inmediato. Sonaba distante, irreal, como si alguien contara la historia de otra mujer. Era como si mi cerebro ya hubiera aceptado tanto sufrimiento que ya no supiera procesar el alivio. Pero Diego continuó. Dijo que llevaría el caso a un abogado de la ONG, un defensor de derechos humanos, y que no prometía milagros, pero que haría ruido. Y a veces, ruido era lo único que oía el sistema. Por primera vez en meses, alguien me miró a los ojos y vio a una persona, no un número. Alguien cuestionó la estructura, que me encerró y tiró la llave. A alguien le molestó que me hubieran olvidado, y eso, por sí solo, devolvió una chispa que ni siquiera sabía que aún existía en mí. Pero en ese preciso instante, mientras Diego cerraba la carpeta y se despedía con un firme apretón de manos, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque en el fondo sabía que cuanto más se acerca uno a la verdad, más peligros acechan. Y cuando la verdad empezó a salir a la luz, el sistema reaccionó de la peor manera posible. En los días posteriores a la visita de Diego, algo cambió en el ambiente. Era casi imperceptible, pero las miradas sospechosas de los guardias se hicieron más frecuentes y el trato más severo. Era como si hubiera roto un pacto invisible de silencio, como si hubiera ignorado la regla no escrita que decía que los pobres, los viejos y los olvidados debían aceptar en silencio todo lo que se les impusiera. Pero ya no era solo silencio. Por primera vez, alguien hablaba por mí allá afuera. Y esa pequeña chispa de esperanza, por tímida que fuera, fue suficiente para disipar el polvo que se había acumulado sobre mi historia. Diego cumplió su promesa. Le entregó el caso al abogado de la ONG, un experimentado caballero llamado Ramiro, quien se indignó tanto con mi situación que inmediatamente presentó una revisión judicial.
Fue él quien destapó lo peor de toda esta tragedia. Nunca he sido juzgado formalmente, no hubo audiencia. No hubo defensa. Solo una decisión automática, basada en una solicitud de prisión preventiva por riesgo de fuga, a pesar de haber vivido en el mismo domicilio durante más de 30 años. No fue solo un error, fue una brutal violación de mis derechos más básicos como ciudadano, y nadie lo cuestionó jamás. Los medios locales se enteraron. Diego llevó el caso a un periodista de una radio comunitaria que ya había informado sobre otras detenciones injustas. Cuando se emitió la noticia, recibí la visita de un equipo de la Defensoría Pública, quien, por primera vez, escuchó mi relato de principio a fin sin interrumpirme. Confirmaron lo absurdo. Llevaba meses en prisión por un proceso fallido, una deuda ya saldada y una serie de errores administrativos acumulados como piedras sobre mí. En los días siguientes, empezó a haber movimiento en el patio. Las mujeres susurraban mi nombre. Los guardias de la prisión susurraban entre ellos. Me convertí en una historia, algo inusual allí. Algunos reclusos empezaron a mirarme con respeto, otros con envidia o ira. Después de todo, ahora tenía la oportunidad de salir. Y allí, la esperanza es un lujo. Quienes la tienen se convierten en un blanco. El juez finalmente programó una audiencia extraordinaria para revisar el caso. Pero antes de la fecha, el abogado Ramiro me lanzó una advertencia que me dejó helado. Dijo que el sistema, cuando se ve acorralado, intenta proteger su propia estructura. Debía estar preparado para enfrentar no solo retrasos y obstáculos, sino también la sutil resistencia de quienes prefieren mantener las cosas como están. No era raro, dijo, que casos como el mío fueran suprimidos, ignorados o archivados por presiones políticas, y que si algo salía mal, podría tener que esperar meses o incluso años para que se hiciera justicia. Aún así, firmé los documentos con pluma temblorosa, creyendo que esta vez mi voz no sería silenciada. Pero ese día, al regresar a mi celda, encontré mi cama completamente volcada y mis pocas pertenencias tiradas en el suelo. Era una advertencia, una clara señal de que molestar a los demás tenía un precio. Pero si querían silenciarme por miedo, ya era demasiado tarde, porque al salir de esos barrotes, no encontré la libertad que soñaba. Al contrario, afuera el dolor apenas comenzaba. Cuando por fin se abrió la puerta de la prisión y me sacaron con una bolsa de plástico en las manos con mis documentos arrugados y una camisa vieja que ya no me quedaba, debería haber sentido alivio. Quizás debería haber llorado de emoción al respirar el aire exterior, ver el cielo sin barrotes y volver a pisar la acera con los pies libres. Pero no fue así. Sentí un profundo vacío, como si me empujaran a un mundo que ya no era mío. Un mundo que había seguido adelante sin mí, que había aprendido a vivir sin recordar mi existencia, y que ahora me miraba con la misma desconfianza que cuando me encerraron. Salí sin que nadie me esperara afuera, ni mi hija, ni mi nieto, ni un abrazo. Solo la sombra del muro me devolvía la mirada, como diciéndome que pertenecía allí. Vagué sin rumbo por las calles de Veracruz, buscando con la mirada rincones que el tiempo y el dolor ya habían borrado de mi memoria. Fui a la dirección donde solía estar mi casa. Allí encontré una reja nueva, pintada de azul, y un letrero de "se alquila" colgado de la plancha. La casa estaba vacía. Más tarde descubrí que había sido embargada debido a la deuda acumulada de impuestos prediales mientras estuve en prisión. Ese era mi hogar, mi historia, mi refugio. Ahora era solo otro muro derruido en el centro de una ciudad que se negaba a devolverme lo que era mío. Intenté contactar a mi hija, pero se había mudado a otro estado. Dejó un número que ya no contestaba. Algunos decían que estaba avergonzada de lo sucedido, que prefería no reabrir el pasado, que era mejor así. Y yo me preguntaba, ¿mejor para quién? Porque para mí era una nueva condena, una prisión sin muros,
donde la soledad era aún más fría que la celda de concreto. Busqué refugio en un albergue para mujeres sin hogar. Dormí con otras 10 personas en un colchón delgado, abrazando mis documentos como si fueran lo único que me quedaba de la identidad que una vez llevé con orgullo. Pero incluso en esta dolorosa situación, algo empezó a suceder. La gente empezó a reconocerme por la calle. ¿Es usted la señora de la historia de la radio?, me preguntaban. Una mujer me abrazó fuerte y me dijo que su madre lloró al oír mi voz, que esa historia la hizo perdonar finalmente a su abuela, quien también había sido agraviada años atrás. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi dolor tenía un propósito mayor, que mi voz, tan reprimida durante tanto tiempo, ahora traspasaba muros y tocaba corazones que jamás conocería. Todavía no tenía dónde vivir, todavía no me había reunido con mis nietos, todavía no había obtenido justicia completa, pero tenía algo que nadie podía arrebatarme: la verdad. Y fue esta verdad la que me mantuvo en pie, incluso cuando todo el mundo parecía desear que me derrumbara de nuevo. Pero no fue hasta que un niño me miró a los ojos que supe que todavía había algo dentro de mí que podía florecer. Durante mucho tiempo me pregunté si el dolor que sentía llegaría a ser algo, si ese silencio que me envolvió durante meses, ese abandono disfrazado de burocracia, ese desprecio que emanaba de quienes se suponía debían protegerme, tendría algún valor más allá del sufrimiento. Y la verdad es que, incluso ahora, desde afuera, con el alma herida de mi historia expuesta como una herida abierta que se niega a sanar, todavía me hago esta pregunta. Porque hay un tipo de violencia que no sale en los periódicos, que no sale en los titulares, que no llama la atención de la prensa ni genera conmoción en las redes sociales, pero que destruye con la misma brutalidad que cualquier agresión física: la violencia del olvido. Es el tipo de dolor que nadie ve, el que ocurre entre bastidores, en la vida cotidiana, en los pasillos de los juzgados, en los fríos escritorios de las comisarías, en los ojos de quienes deberían escucharte, pero deciden ignorarte. Es el dolor de saber que tu palabra no vale nada si no va acompañada de estatus, influencia y dinero. Es el dolor de ser pobre, mujer e invisible, todo a la vez. La gente suele pensar que la justicia solo falla cuando un criminal es liberado por falta de pruebas, pero olvidan o fingen olvidar que también falla, y con mayor crueldad aún, cuando una mujer inocente es arrojada a una celda inmunda sin siquiera derecho a explicar su versión de los hechos. Cuando una abuela es arrancada de los brazos de sus nietos porque alguien presionó el botón equivocado en un sistema que nadie revisa. Cuando una firma hecha de buena fe se convierte en una sentencia de muerte social. Cuando a nadie le importa lo suficiente como para preguntar si hubo un error. Cuando el error es obvio, pero se encubre, porque admitirlo sería difícil, y el trabajo es algo que los culpables tienden a evitar. No fui víctima de una sola falla. Fui víctima de todo un sistema tan frío como eficiente, entrenado para protegerse y condenar a los indefensos. Un sistema que prefiere silenciar antes que corregir, que archiva antes que escuchar, que solo reacciona cuando alguien grita tan fuerte que ya no puede ser ignorado. Y aún así, siguen intentando silenciar. Hoy, cuando cuento mi historia, no es por vanidad, ni simplemente por rabia, es por necesidad, porque sé que hay otras mujeres como yo, otras doñas, Cármenes esparcidas por todo el país, en las favelas, en el campo, en las afueras, viviendo en silencio en cárceles superpobladas. Mujeres que ni siquiera saben por qué están allí, que fueron confundidas, utilizadas, engañadas, abandonadas, que firmaron papeles pensando que estaban salvando su hogar, protegiendo a un hijo, ayudando a un esposo, y terminaron condenadas a la vergüenza, la soledad y una muerte en vida. Y necesito que estas mujeres sepan que no están solas, que alguien sobrevivió, que alguien tocó fondo, que alguien tuvo el alma destrozada, las rodillas magulladas, sus sueños pisoteados, pero aún así
encontró una razón para seguir de pie, que incluso cuando todo parecía perdido, aún había una chispa de verdad latiendo en su corazón. Y fue esa chispa la que me trajo aquí. Si pudiera volver atrás, tal vez lo habría hecho todo de otra manera. Tal vez habría pedido ayuda antes de firmar ese contrato. Tal vez habría cuestionado más, desconfiado más, hablado menos. Pero la verdad es que nunca fue mi culpa. La culpa es de un país que empuja a los pobres al borde del abismo y luego finge que cayeron por sí solos. La culpa es de un sistema que convierte los errores administrativos en cadenas perpetuas disfrazadas. La culpa es de quienes ven la injusticia ante sus ojos y deciden hacer la vista gorda. Porque es tan fácil decir, no es mi problema, cuando el problema no llama a tu puerta. Pero sí lo hace, siempre lo hace, porque la injusticia, si no se atiende, crece. Y cuando crece, ya no elige dónde caer. Hoy soy yo. Mañana podría ser tú, alguien de tu familia, alguien a quien amas. Todavía me faltan respuestas. Aún cargo con dolores sin nombre. Aún hay días en que me despierto en mitad de la noche asustada, con la sensación de estar encerrada de nuevo. Aún duermo enojada, con miedo, con un sabor amargo a preguntas ahogadas. Pero aún así, sé, con cada parte de lo que queda de mí, que mi historia no termina aquí. Porque mientras una mujer permanezca en Mire-Sensotinsen, silencio, mientras un llanto quede sin respuesta, mientras una injusticia quede sin respuesta, mientras una verdad oculta tras sellos y firmas, mi voz seguirá. No quiero ser recordada como la mujer que fue injustamente encarcelada. Quiero ser recordada como la mujer que no permitió que el silencio triunfara. Y si este dolor que experimenté puede evitar que otra mujer pase por lo mismo, entonces habrá valido la pena. Si esta historia puede llegar a una sola persona que está a punto de firmar, sin leer, de confiar sin pensar, de callar por miedo, entonces todo este sufrimiento, por absurdo que haya sido, habrá servido como un faro en la oscuridad. Y créanme, la historia que van a escuchar a continuación es aún más absurda que la mía, porque a doña Mercedes no la condenaron por un documento mal firmado. La arrestaron en lugar de su propia hermana. Sí, la policía no lo investigó. El juez no lo entendió. ¿Y la verdadera culpable? Desapareció sin dejar rastro. Si esto no es un retrato crudo del fracaso de nuestro sistema, no sé qué lo sea. Pero sí sé una cosa. Necesitan saber qué le pasó. Ahora que conoces mi historia, quizá entiendas por qué, incluso en libertad, sigo cargando con barrotes invisibles. Porque, al contrario de lo que dicen, una verdadera prisión no termina cuando alguien gira la llave y abre la puerta de la celda. Perdura en nosotros, en los detalles, en las miradas de reojo, en el peso de tener que explicar lo inexplicable con cada nuevo encuentro. La libertad, para quienes han sido acusados injustamente, no es un lugar de paz. Es un viaje solitario, una lucha diaria para no volverte loco, intentando demostrar lo que ya debería ser obvio, que mereces ser escuchado, que mereces volver a existir sin cargar con el peso de un error que no cometiste. Porque al volver a casa, lo que encontré no era la vida que había dejado en suspenso el día de mi arresto. Mi hogar, antes un refugio, se había convertido en una escena de un pasado desvanecido. Mis nietos, que una vez corrieron a mi regazo con ojos brillantes, ahora me miraban con una mezcla de añoranza y extrañeza. Y lo más cruel fue darme cuenta de que el respeto que había dedicado años a construir con dignidad y amor se desvaneció en minutos, como polvo arrastrado por el viento de la desconfianza. No fue solo la celda lo que me dolió, fue lo que vino después. Fue ver puertas cerrarse sin explicación, amistades evaporarse, invitaciones que nunca llegaron, la sensación de que, incluso libre, seguía condenado. Porque la sociedad, cuando decide juzgar, lo hace con una furia silenciosa y despiadada. No necesita pruebas,
Solo necesita una historia retorcida contada con la suficiente rapidez como para convertirse en verdad. Perdí más que tiempo. Perdí la confianza. Perdí lugares. Perdí versiones de mí misma que quizá nunca regresen. Perdí la ligereza de vivir sin necesidad de justificarme. Incluso perdí la capacidad de sonreír sin culpa. Y, sin embargo, a pesar de todas estas pérdidas, fui yo quien pagó el precio más alto por un error que no cometí. Pero hoy, después de tanto silencio, elegí transformar este dolor en voz. Una voz firme, una que ya no se esconde. Una voz que quizá tiemble, pero que no se silenciará. Porque si guardé silencio tanto tiempo, sumida en el olvido y la injusticia, ahora nadie me silenciará. Y si has llegado hasta ahí aquí conmigo, si has escuchado cada parte de esta historia y has sentido esa opresión en el pecho, esa rebelión silenciosa, ese nudo en la garganta, quizás sea porque algo dentro de ti lleva cicatrices similares. Quizás tú también conoces a alguien que ha sido olvidado, silenciado, borrado por un sistema que prefiere culpar a escuchar. O quizás es porque en el fondo sabes que historias como la mía ya no pueden silenciarse. Sabes que esto no se trata solo de mí. Se trata de tantas otras personas invisibles que recorren los mismos pasillos de vergüenza, abandono y dolor, y nunca tienen la oportunidad de contar su historia. Y por eso no me detendré, porque ahora cada palabra que digo no solo lleva mi historia, sino también la de otras mujeres, otros rostros, otras voces que aún no han tenido la oportunidad de ser escuchadas. Y si esta historia les pareció absurda, preparen el corazón, porque lo que viví, lamentablemente, no es un incidente aislado. Y en el siguiente video, conocerán el caso de doña Mercedes, una mujer sencilla que fue detenida por la policía, esposada frente a sus hijos, acusada de un delito que nunca cometió. ¿Y saben por qué? Fue arrestada en lugar de su hermana. Sí, solo por el apellido. El verdadero culpable desapareció sin dejar rastro, y doña Mercedes quedó con la carga, la vergüenza, con los ojos de toda la ciudad puestos sobre ella. Meses presa, sin defensa, sin visitas, sin voz. Y lo que más duele es que nadie se molestó en investigar a fondo. Nadie. Por eso estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas. Porque cuando compartimos nuestro dolor, la injusticia empieza a perder su poder. Cuando escuchamos con el corazón abierto, la verdad empieza a encontrar espacio para respirar. Y cuando nos negamos a olvidar, el silencio se rompe. Así que, si crees que ya no se puede enterrar una historia como esta, suscríbete al canal ahora. Activa la campanita, porque el próximo episodio revolucionará tu comprensión de la justicia. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un comentario. Justicia para Carmen, porque esto es más que un video. Es un recuerdo vivo, es un grito contra el olvido. Tu voz, tu clic, tu presencia aquí pueden salvar vidas. Puede ser la diferencia entre el silencio y la reparación. Nos vemos en el próximo episodio. Y hasta entonces, que ninguna historia injusta quede sin escuchar.